Hola chiquilines, acá el profesor Sebastián de Los Ángeles. La clase pasada estuvimos hablando de las condicionales, de la estructura SI. Ahora vamos a hablar de otra clase de estructura de control que nos va a servir muchísimo para ahorrarnos código si sabemos utilizarla como, pero si las utilizamos mal lo que vamos a obtener va a ser un programa que se tranca. Estamos hablando de los bucles. Vamos a explicar un poquito cómo usarlos. Supongamos esta situación, vamos al PCInt. Supongamos que yo quiero mostrar los números del 1 al 10. Es parecido a uno de los ejercicios que yo les puse con anterioridad. Yo quiero mostrar en pantalla los números del 1 al 10. ¿Cómo puedo hacerlo? Una forma, la más directa, sería, por ejemplo, ponerme a agregar este código. Escribir 1. Escribir 2. Escribir 3. Escribir 4. Escribir 5. No, 52, 5. Escribir 6. Escribir 7. Escribir 8. Escribir 9. Digamos la punto y coma que faltó acá. Escribir 10. Esa sería la forma más directa de hacerlo, ¿verdad? Ir uno por uno, ¿verdad? Y poner del 1 al 10. Y si yo lo ejecuto, de hecho, me va a mostrar los números, fíjense, del 1 al 10. Problema resuelto, en teoría. Pero fíjense todo lo que a mí me tomó escribir todo el código ese. Aparte de que fue tremendamente monótono, aburrido. Y que, de hecho, como era tan aburrido, yo cometí varios errores. Vieron que tenía que borrar, ponía caracteres que no era. Ese es el problema cuando el código se vuelve muy largo, muy monótono de escribir. Y aparte, esto fue hasta el 10. Y si yo lo que necesito es mostrar los números del 1 al 100, ¿qué hago? ¿Voy a poner 100 líneas como estas? Eso no es la forma de trabajar ni es la más eficiente. Los bucles, justamente, existen para evitarme todo este trabajo. ¿Qué son los bucles? Son estructuras de control que lo que permiten es ejecutar de forma repetitiva un bloque de código mientras que una condición se cumpla. Fíjense que es parecido a el de la condicional, solo que acá no es dos bloques de código que se pueden ejecutar dependiendo si la condición se cumple o no, sino que es un bloque de código solo, pero que se ejecuta repetitivamente. Nosotros vamos a estudiar y vamos a trabajar en este año con los tres bucles principales que hay en los diferentes lenguajes de programación, pero vamos a trabajar sobre todo con dos. No vamos el tercero no lo vamos a utilizar tanto. Esos bucles son el mientras, el repetir y el para. Ahora bien, ¿cómo funciona un bucle? Cuando yo hablo de un bucle, ¿verdad? Tengo que pensar en cómo es el algoritmo normalmente y qué pasa con el algoritmo cuando yo lo modifico.
Esto es un algoritmo normal, ¿verdad? Ya lo sabemos. Inicio y tengo sentencia, después paso otra. Una lista de instrucciones una detrás de la otra. Pero cuando yo le agrego un bucle a mi algoritmo, yo tengo esto. Mi algoritmo inicia y llega a una condición. Si la condición es verdadera, pasamos al bloque de código y se ejecutan, ¿verdad? Como se ejecuta cualquier bloque de código, una sentencia tras la otra. Pero después que termina el bloque de código, volvemos a la condición y la volvemos a chequear. Si la condición sigue siendo verdadera, se vuelve a entrar acá al bloque de código y se lo ejecuta de vuelta y volvemos de nuevo al comienzo del bucle acá. Si la condición es falsa, se sale del bucle, se cierra el bucle, no se ejecuta este bloque de código y seguimos de largo. Esa es la estructura general de todos los bucles. Vamos a ver que hay algunas diferencias entre los tres que mencioné. El mientras, el repetir y el para. Nosotros vamos a utilizar este año sobre todo mientras y para. El bucle repetir lo vamos a utilizar en algunos casos, pero no siempre. Vamos a explicar el bucle mientras. Es un bucle el más sencillo de declarar, ¿verdad? Solamente chequea que se cumpla una condición previa y esta se chequea antes de entrar al bucle. Si la condición no se cumple, el bloque de códigos no se ejecuta nunca. Nunca entra al bloque de códigos, pasa como si no estuviera ahí. Se sigue la ejecución, se chequea, no se cumple y no se pasa, no se ejecuta nunca ese código. Ahora bien, tenemos un problema si yo no, si dentro del bloque de código no tengo una sentencia que controle la condición. Porque si la condición no deja de cumplirse, el bucle nunca deja de ejecutarse y tengo un bucle infinito que me puede causar un montón de problemas porque efectivamente lo que sucede es que mi programa se tranca, queda estático, trancado en ese bucle y no es algo que yo quiero para mi programa. Justamente yo quiero que el programa avance, continúe con su ejecución, no que quede trancado en un bucle. Por lo tanto, vamos a ver que es muy fácil de declarar, pero hay que tener cuidado con el código interno del bloque de código. Veamos cómo se trabaja con el bucle mientras. El bucle mientras es tal cual vimos la estructura que les planteé recién. El algoritmo comienza, ¿verdad? Se llega al bucle, se chequea una condición de entrada, ¿verdad? Si es verdadera, se ejecutan las sentencias del bucle y se vuelve a comenzar. Si es falsa, se sale del bucle y se continúa. La declaración, el código, es muy sencillito. La sintaxis es así. Mientras mi condición, que la voy a expresar acá, tal cual, de la misma forma que vimos con el sí, las condiciones son exactamente iguales siempre que las planteamos, la palabra clave hacer, y aquí viene el bloque. ¿Verdad? Acá vamos a poner todas las sentencias que yo quiero. Y después fin mientras. Lo que esté entre mientras y fin mientras es el bloque de código que se va a ejecutar repetitivamente. Veámoslo, vamos a ver cómo podemos hacer el ejemplo de hoy con un bucle mientras. Muy bien, vamos a borrar este código que tengo acá y vamos a definir una variable. Vamos a llamarla número A como entero, ¿verdad? Porque quiero guardar números en ella. Y la voy a inicializar en 1.
Bien. Y lo que voy a hacer ahora es introducir el bucle mientras, que lo tengo aquí. Muy bien, entonces lo primero que me pide es una expresión lógica. Mi expresión lógica va a ser mientras número A, como yo quiero que vaya del 1 al 10, yo quiero que termine de ejecutar en 10. Entonces mi condición va a ser mientras número A sea menor a 11. ¿Verdad? Y lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a escribir en pantalla el contenido de la variable número A. Y luego que escribí en pantalla número A, voy a aumentar el valor de la variable en 1 para que vaya avanzando. Entonces voy a decir que número A va a ser igual a el valor de número A, ¿verdad? Llamo de vuelta a la variable, más 1. Entonces lo que va a suceder es que va a mostrarme en pantalla el valor actual y luego le va a sumar 1. Va a volver a empezar y así hasta que llegue al 11. Pero cuando llegue a la número A tenga el valor 11, número A ya no va a ser menor que 11, sino que va a ser igual. Por lo tanto, esta condición va a ser falsa y el bucle se va a terminar en ese momento. Ejecutemos para ver si funciona. Fíjense. Me escribió los números del 1 al 10 y salió del bucle y terminó la ejecución. Para comprobar, en teoría, número A en este momento vale 11. Podemos chequear qué pasó con la variable número A. Fuera del bucle, yo voy a pedir que me muestre de nuevo en pantalla cuál es el valor de número A. Vamos a diferenciarlo para que no parezca, para que no parezca que es parte del bucle. Vamos a ponerle acá valor final, 2 puntitos, una coma y número A. Vamos a ver qué pasa. Y fíjense, efectivamente, el bucle lo que hizo fue esta secuencia acá, del 1 al 10. Esta última instrucción es la que viene acá, la que me muestra valor final. Entonces, el bucle me mostró los números del 1 al 10, pero número A quedó valiendo 11, ¿verdad? Pero como 11 ya no cumple con esta condición, salió del bucle. Por eso antes no lo mostraba. Podemos mostrarlo paso a paso también, con este botoncito que tenemos acá. Voy a agrandar un poquito la pantalla. Este botón de los pies, que están acá, me permite mostrar la ejecución paso a paso. Entonces, fíjense qué es lo que sucede. Voy a dar clic acá y fíjense que me va marcando qué sucede. Fíjense que entró, escribió el 1, el 2, el 3 y se mantiene en el bucle y va chequeando siempre la condición. Y ahora acelerarlo un poquito. 8, 9, 10, número A vale 10 y sale. El valor final es
11, ¿verdad? Y fíjense que mientras la condición era verdadera, se mantenía dentro del bucle. Ahora bien, algo a tener en cuenta y muy importante. Esta sentencia que yo agregué acá es importantísima porque es la que me controla la ejecución del bucle. Me controla que mi bucle no quede fuera de control. Lo que hace justamente va modificando el valor de la condición de forma que en algún momento la condición deje de ser verdadera, porque si no lo que yo tengo es un bucle infinito. Miren lo que sucede cuando tengo un bucle infinito. Yo voy a borrar esta sentencia y ahora ya no hay ninguna sentencia que controle el valor de la condición. Vamos a hacer de vuelta una ejecución paso a paso. Fíjense. Entró y está mostrando 1 y no lo modifica en ningún momento. Número A nunca se modifica. Por lo tanto, número A siempre va a ser menor que 11. Por lo tanto, la condición siempre va a ser verdadera y nunca llega, nunca pasa de acá. Fíjense que ya escribió muchas veces 1 y sigue escribiendo. Acá no básicamente mi programa se trancó. Vamos a detener la ejecución. El programa quedó trancado en este bucle. Hicimos un bucle infinito. Por eso es necesario tener alguna sentencia que modifique la condición para que el bucle no sea infinito y mi programa no se tranque. Fíjense que ahora, si yo lo ejecuto, se ejecuta todo el proceso, si llega a esta línea de código sin problemas. Pero claro, estaba mi sentencia de control. Bien. Los bucles infinitos no solamente son molestos, también consumen muchísimos recursos de forma innecesaria, los malgastan, consumen sobre todo procesador, pero pueden consumir mucho disco duro, hay que tener muchísimo cuidado con ellos, ¿verdad? Entonces, y le puede pasar a cualquiera, es decir, es uno de los errores más comunes que mi programa se tranque porque justamente alguno de mis bucles se transformó en un bucle infinito sin que yo me diera cuenta. Muy bien. Así funciona el bucle mientras. Vamos a ver los otros bucles. Después tenemos el bucle repetir, que es muy semejante al mientras. Pero tiene una pequeña diferencia. Esta diferencia es que la condición se chequea después que ejecutó todo el bloque de códigos. Esto significa que si la condición no se cumple, aún así el bloque de código se ejecuta por lo menos una vez. Tiene la misma debilidad que el bucle mientras, de que si la condición no deja de cumplirse, el bucle tampoco nunca dejará de ejecutarse. Es la misma situación que les acabo de mostrar, ¿verdad? Es un poquito diferente su estructura, ya que lo que sucede es esto. Comienza mi algoritmo, entro al bloque de código del bucle y llego a la condición. Si es verdadera, vuelvo para ejecutarlo de vuelta, pero ya cuando hice esta vuelta acá, ya ejecuté todo este bloque por lo menos una vez. Si no, sale del bucle. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, para ciertos casos en que mi algoritmo requiere que yo ejecute esa tarea por lo menos una vez. Lo vamos a ver en algunos casos muy particulares. Pero no se utiliza mucho. Por lo general vamos a utilizar el mientras. Entonces, vamos a dejar número A tal cual lo planteamos.
y vamos a borrar este bucle acá y vamos a agregar un bucle de repetir, que lo tenemos aquí, repetir. Fíjense que es un poquito diferente. Tengo repetir, la secuencia de acciones y la expresión, y después hasta que y la expresión lógica. ¿Ah? Acá está. Repetir, secuencia de acciones hasta que, y aquí yo defino la condición, la defino por último. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que pusimos hoy. Repetir. Escribir. Número A. Y después vamos a hacer lo mismo. Número A es igual a número A más 1. ¿Verdad? Nuevamente, lo que modificamos número A tomando su valor actual y le añadimos 1 a ese valor. Entonces, si número A valía 0, va a valer 1. Si vale 1, va a valer 2. Si vale 2, 3 y así sucesivamente. Siempre le va agregando 1, ¿verdad?, a su valor actual. Vamos a ver cómo queda. Y la expresión lógica, perdón, es la misma. Hasta que número A menor que 11. Entonces, vamos a ejecutarlo. Lo ejecuto solamente una vez. Hasta que número A, perdón, acá la condición es un poquito diferente. Hasta que número A sea igual a 11. Ahora sí. ¿Vieron? La condición se plantea de una forma distinta. Es un hasta que se cumpla esta condición. O sea, mientras esto sea falso, se sigue ejecutando acá. Personalmente no me gusta esta sintaxis. Es engañosa, es complicadora. Por lo tanto, no utilizo muchas veces el repetir porque justamente confunde mucho. Yo prefiero el mientras y la siguiente expresión, la siguiente estructura de control que vamos a ver ahora. Pero este es el bucle repetir. El siguiente bucle que vamos a ver es un poco más complicado, es el más complicado de declarar. Es el bucle para. El bucle para ejecuta repetitivamente un bloque de instrucciones mientras una variable interna, que es un contador, no llega a un valor establecido. Y tras ejecutar se modifica el valor de ese contador de acuerdo a una regla que yo establezco. Fíjense que ya es más complicado que los demás. Ya la condición ya es más complicada porque hay un contador, hay un valor de avance, un valor establecido. Pero ¿qué particularidad tiene? Que el bloque de código se ejecuta un número definido de veces. Si yo configuro mi bucle para que se ejecute 5 veces, se va a ejecutar 5 veces y solamente 5 veces. Si lo hago para que se ejecute 5000, solamente se va a ejecutar 5000 veces, no 5001, ni 4999, 5000 veces. ¿Verdad? El bucle para es más estricto en su declaración. ¿Y cómo funciona? Igual que el bucle mientras, se chequea la condición al comienzo del bucle y ahí yo establezco el valor inicial del contador y su valor final y su valor de salto o avance. ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando inicia el bucle se chequea si ese contador coincide con el valor del contador, coincide con el valor final. Si no coincide con el valor final, se ejecuta el bucle, el bloque de código, y
se le aplica el valor de salto a el contador y se vuelve a comenzar. Cuando el contador llegue al valor final, se sale del bucle y se sigue adelante con el algoritmo. ¿Ah? La declaración es un poquito más complicada, ya que me pide establecer la variable y un valor inicial y después hasta un valor final, y me tengo que establecer con qué paso, o sea, con qué valor de salto, que también es un número, va a ser mi avance. Y luego hacer el bloque de código hasta fin para. Pero fíjense que es un poquito más complicado. Vamos a ver cómo lo declaramos. Vamos a psint, vamos a borrar acá. Y yo voy a dejar al número A como entero, pero lo voy a sacar su inicialización y voy a agregar el para que está aquí. Espera un poquitito. Ahora sí. Para. Y me pide una variable numérica y un valor inicial. Entonces vamos a decir, bueno, número A igual a 0. O mejor dicho, a 1. Yo quiero que vaya hasta, y el valor final va a ser 10. Y el paso va a ser 1. Lo que yo quiero hacer es la siguiente secuencia de acciones. Escribir número A. En este caso, yo no tengo que agregarle a número la orden número A es igual a número A más 1. ¿Por qué? Porque el bucle para se encarga de hacer eso. Tiene su propio control. Ahora bien, el bucle para no significa que sea mejor que el mientras, sino porque hay casos en que el para no nos va a servir. Vamos a ver luego. Entonces, si yo ejecuto, vamos a ver qué pasa. Esperen un poquitito. Bueno, está tirando un pequeño error. Acá afuera. ¿Verdad? Vamos a quitar esa línea porque complica un poquito. Porque, ¿qué es lo que sucede? Acá está trabajando con si bien número A se definió acá afuera, está trabajando con número A de forma interna. Entonces, el valor de número A no pasa para el escribir acá afuera. Pero, fíjense que me muestra de 1 hasta 10 sin problemas. De hecho, el para, con su número definido de veces, se ejecuta mucho más rápidamente que un mientras. Pero tiene esa desventaja. Nosotros vamos a ver, más adelante, es uno de los próximos temas, un algoritmo que se llama el bucle principal. Y en ese caso no nos sirve un bucle para, porque el bucle principal, la idea es que se ejecute indefinidamente hasta que el usuario decida que debe terminar. Pero no es un bucle sin control, sino que es un bucle que espera una respuesta del usuario. Y ahí no me sirve el número para, porque yo quiero que justamente mi programa espere la respuesta del usuario. Pero vamos a ver luego cómo lo utilizamos. ¿Cuándo voy a utilizar el bucle para? Justamente cuando yo tengo un número definido de veces que quiero hacer algo. Cuando yo sé ese número de veces. Si yo no sé cuántas veces debo hacer una repetición, utilizo un bucle mientras. ¿Ah? Con esto vimos ya todas las estructuras de control que vamos a trabajar este año, todas las estructuras de control principales. Hay algunas más, nos falta ver el sí entonces, pero la vamos a ver cuando empecemos con algunos temas más adelante.
Pero con esto ya podemos entrar al tema algoritmos, ¿verdad? Básicamente algoritmos específicos. Y lo primero que vamos a ver, el próximo tema, va a ser un recorredor de listas. Muy bien, chiquilines. Esto es todo, nos vemos en la próxima clase, que vamos a empezar justamente con el recorredor de listas.